El Eco de Sócrates, un podcast de filosofía. En este episodio, el primero, hablaremos de filosofía. ¿Qué significa filosofía? ¿Qué significa ser filósofo? Hablaremos de su sentido práctico como una actitud ante la vida que te permitirá verte a ti mismo y el mundo desde otra perspectiva. Esto no es nada nuevo, es decir, en el fondo nos hemos inspirado en una charla que diste en el centro de Nueva Acrópolis en Almería y queríamos aprovechar esa charla para hacer el primer podcast y también para introducir sobre la filosofía, para que nos expliques qué es la filosofía, la importancia que tienen en uno mismo y también en el mundo. Así que vamos a empezar por lo primero, que sería ¿qué es la filosofía? Fíjate, cuando te piden que defina algo, yo creo que una de las cosas más difíciles que hay. Decir qué es la filosofía probablemente sea algo complejo, porque no podemos desligar, parece que la filosofía fuese una disciplina. Y creo que no es tanto una cuestión de una disciplina, sino una actitud ante la vida. Cuando uno bucea en el mundo clásico, o de donde nos viene la palabra filosofía, ante todo, lo que te están planteando es al ser humano que se está preguntando qué hace aquí. ¿Qué hace aquí? ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Qué sentido tiene lo que le acontece? Entonces, por eso, cuando el mundo clásico empieza a acuñar esa palabra, que es la filosofía, que tiene su anécdota, ¿no? Tiene su anécdota, se habla de Pitágoras, de cómo sus discípulos le decían, maestro, es usted un sofos, es un sabio. Y Pitágoras dice, no, yo soy un filósofo, ¿no? Soy un buscador, soy un amante de la sabiduría. Pero claro, ese es un momento de la historia donde se acuña una palabra. Pero también deberíamos de preguntarnos, la palabra filosofía o aquello que denota la actitud filosófica, ¿es algo que nace en Grecia? ¿Es algo que nace antes? ¿O cómo le llamaban antes de Pitágoras la palabra filosofía? Que también tenía una palabra, ¿no? Utilizaban la palabra aletheia, ¿no? Como aquello de desvelar la verdad, ¿no? Desvelar los secretos de la vida para que te descubra cuál es la verdad que hay detrás de todo eso. Pero existían otras palabras en China, seguramente también en India, en Japón. Cada cosa, esa actitud, esa búsqueda del ser humano que se preguntaba ¿de qué va todo esto?, tenía una palabra. Nosotros, la más común, lo que se ha hecho mundialmente famosa y la que más nos acompaña a lo largo de la historia, es esa palabra filosofía. Pero en realidad, ya te digo que la filosofía no nace en tanto que disciplina, sino en tanto que actitud del ser humano ante la vida. Por lo tanto, no podemos hablar de filosofía sin el filósofo. No podemos hablar de filosofía sin el hombre que busca la sabiduría, el hombre que busca respuesta ante la vida. No podemos hablar de filosofía sin filósofo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en el momento en que el hombre nace preguntándose, ahí nace el filósofo. Y por tanto, empieza esa actitud o esa, digamos, búsqueda de la sabiduría, esa búsqueda de la verdad, que es lo que llamamos filosofía. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cuándo nace ese ser humano que se hace esa primera pregunta de ¿qué hago yo aquí? En realidad, nos podemos imaginar al hombre desde que empieza a preguntarse, desde que puede empezar a articular sus primeras palabras, a articular su pensamiento, ¿sí? Y se pregunta, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos el filósofo. ¿Y cuando nace eso? Nos perdemos en el tiempo. Por lo tanto, creo que es algo que nos viene acompañando desde siempre. Y a lo mejor en el futuro, ¿sí?, surge otra palabra, mejor que la filosofía. Pero la actitud es lo que nunca va a desaparecer. Esa manera en que el ser humano se enfrenta ante la vida o trata de descubrir las cuestiones esenciales de sí mismo, del mundo que le rodea, de su historia, ¿sí? Todo eso es lo que podemos decir que es la filosofía.
Por lo tanto, hay que olvidarse de un libraco, hay que olvidarse de los tomos, hay que olvidarse... Es decir, eso no es. Eso es, creo que forma parte de nuestra herencia, ¿no? Cuando uno va a las bibliotecas, cuando uno contempla las enciclopedias, los diálogos, los libros que han escrito cantidad de filósofos, eso es como un legado, eso es como una herencia. Pero en realidad es una herencia que se recrea en cada ser humano y en cada momento de la historia. Por lo tanto, no hablamos de algo del pasado, estamos hablando de algo de ahora, algo que se recrea ahora, algo que se recrea en esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Ahora podemos hacer filosofía, podemos filosofar, podemos preguntarnos sobre cosas. Por lo tanto, es eso, una actitud, ¿sí? Una actitud, una manera de enfrentar la vida, una manera de mirar a la vida. Vale, es que hoy en día la idea de filosofía está muy marcada por la adquisición de muchos conocimientos, de que sepas mucho sobre, en fin, que tengas muchos conocimientos, y parece que, con lo que tú decías, que tiene que ser si es amante de la filosofía, aquello que ha estudiado filosofía, que no es algo tan vital como uno está describiendo. ¿El filósofo puede serlo sin tener conocimiento? Es decir, ¿es necesario conocimiento o simplemente el mero hecho de que...? Yo, mira, si te digo la verdad, un observador. Mi opinión libre al respecto, yo creo que todo hombre es filósofo, naturalmente. Hay un potencial filósofo en todo ser humano. Creo que todo ser humano es un filósofo en potencia, ¿sí? Por esa capacidad que tenemos o por esa inquietud con la que nacemos. El ser humano nace con la inquietud de saber y de querer conocer. Cuando uno además antes hablamos de esa herencia, ¿no? Cuando uno tiene esos conocimientos que te vienen del pasado, que en realidad es nuestra memoria, eso te ayuda mucho, no ahorra tiempo, ¿sí? Porque ya tenemos una base sobre la que trabajar, no partimos de cero. Por lo tanto, eso creo que es maravilloso, eso es magnífico, pero no es indispensable. Pues las preguntas esenciales no es lo mismo. Vamos a ver, voy a retroceder un poco. A ti te pueden contar muchas cosas, ¿sí? Pero es verdad que hay cosas que hasta que no las vives o no las ves por ti mismo, no forman parte de ti. Y en este sentido pasa lo mismo con la filosofía, ¿sí? O con los planteamientos que te hacen la filosofía. Léete a cualquier filósofo, ¿sí? Más de reciente o más antiguo, da igual. Cuando uno comprende esa idea o cuando uno adquiere ese conocimiento teórico, ¿sí? Después tiene que pasar a tu vida. ¿Cómo pasa a tu vida? Ahí está, creo que el arte de cada ser humano. Pero eso lo podemos ver en cualquier profesión o en cualquier aspecto de la vida. No es lo mismo conocer que vivir. Conocimiento tenemos, ¿qué os voy a decir? Muchísimo. Y más ahora con los medios que tenemos hay acceso a conocimientos antes insospechados, ¿no? Ahora te metes en internet y puedes acceder a bibliografías de bibliotecas que están en el otro lado del planeta. Pero bueno, vale. ¿Y eso en qué te ayuda a ver el mundo? ¿En qué te ayuda a conocerte mejor a ti mismo? ¿En qué te ayuda a saber resolver una situación sin tener por ello que pasar un agobio, una pena? O sea, todo ese conocimiento, ¿sí? Cuando pasa a la vida, adquiere otro cariz, adquiere otro sentido. Cambia, incluso podemos decir, de dimensión, ¿no? Aquello que yo creía conocer, ahora mismo cambia. Ha cambiado mi modo de ver las cosas. Un ejemplo para eso, a mí siempre se me ocurre no es lo mismo conocer un mapa que andar el camino que te dibuja el mapa. Tú puedes tener un mapa donde ahí tienes todo el conocimiento, ¿sí? Te dice cuáles son las curvas de nivel, cuál es la altitud, cuál es el recorrido que vas a hacer, el nivel de dificultad, magnífico, ¿sí? Incluso ahora tenemos apps, ¿no? Que te dicen incluso todas las características, ¿no? de un recorrido que puedes hacer por la montaña. Maravilloso.
Pero eso es una cosa. Y otra cosa es caminar por la montaña. No es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Y creo que con el conocimiento pasa lo mismo. No es lo mismo conocer las cosas que aplicarlas o que formen parte de tu vida. Cuando el conocimiento empieza a formar parte de tu vida, ahí es cuando podemos hablar de la sabiduría. Ya empieza a ser uno un poquito más sabio. Porque ya no es lo que dijo fulano o dijo mengano, sino es lo que yo he vivido, en base a lo que dijo algún autor, algún filósofo. Y en base a eso que dijo, he podido comprobar y vivir algunas cosas. He podido comprobar alguna realidad del mundo y de la vida. Y por lo tanto, nuestra visión o nuestra percepción del mundo cambia totalmente. Eso sería lo que en nuestro primer curso hablamos de filosofía natural. ¿Te refieres a eso? Es decir, que esa sería la definición de filosofía natural, ¿no? Claro, nosotros acuñamos eso precisamente por destacar que la filosofía no es algo que únicamente está en los libros o en la academia, ¿no? Sino que la filosofía está en la vida, ¿sí? Es algo mucho más natural, es una filosofía que te acompaña, una filosofía cercana, una filosofía de la vida, una filosofía, algún autor lo ha llegado a hablar como una filosofía mundana. Necesitamos una filosofía que acompañe a todos los seres humanos, que es un modo de ver la vida, un modo de ver el mundo, un modo de vernos nosotros mismos. Y en esa manera natural de vivir y de mirar y de observar, de reflexionar, de actuar, ahí es como también nos vamos creciendo y nos vamos desarrollando, naturalmente. Por lo tanto, en ese desarrollo humano, evidentemente la filosofía nos puede echar una mano extraordinaria. ¿Y por qué crees que hoy en día la filosofía está tan alejada de la gente? ¿Por qué no es algo tan cercano? Es decir, ¿por qué es como que cada vez hay una mayor distancia de la filosofía con la gente? Aunque hoy en día se ve muchísimo cómo empieza a introducir pues, corrientes filosóficas como el estoicismo, que se ha puesto muy de moda, pero sin embargo sigue siendo algo muy lejano, incluso que intimida a la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? No sé si a lo mejor ya lo has contestado antes, pero... No, puede ser, porque... Es una pregunta que me hago constantemente de cuál es el gran... ¿qué es lo que intimida tanto? ¿Por qué hay un muro con la filosofía? ¿Por qué la gente no se acerca tanto o tiene dificultad en acercarse a la filosofía? Yo creo que también hay cosas que a veces no hacemos ideas colectivas, ¿sí?, de cómo son las cosas, ¿no? Aunque también evidentemente hay antecedentes históricos en un momento dado. Porque la filosofía, como se encargan de recordarnos muchos autores y como se encargan de recordarnos la propia historia, nace en la calle. O sea, nace no podemos imaginar un Sócrates en el ágora preguntando a la gente qué son las cosas, ¿no? Nos podemos imaginar también a esos estoicos de los que mencionaba que enseñaban en la Estoa, ¿no? Que era el pórtico que existía en el ágora de Atenas, y ahí daban sus clases, las daban en la calle. No necesitaban un aula, no necesitaban un espacio, un recinto, sino que en la calle se hacía filosofía, ahí nace, tan natural como eso, ¿sí? Después del correr del tiempo, habría que hacer un poco de historia de la filosofía, pero no se trata de eso. En un momento dado, creo que hay cosas que como empiezan a entrar en un mundo mucho más académico, mucho más de un trabajo de análisis, que es un poco donde también a partir del siglo XVII, siglo XVIII, se produce el fenómeno del giro lingüístico dentro de la filosofía. También creo que por una necesidad del análisis de los textos filosóficos, pero claro, se produce una cosa que es que todo aquel que se quiera acercar a la filosofía se tiene que adaptar a un modo de hablar, ¿sí?, a un lenguaje, a un modo de expresión.
Y eso hace que en un momento dado toda la gente que vive en ese entorno, fenomenal porque comparte una idea, un modo de expresión, pero no es el día a día de la gente. Y eso naturalmente provoca una distancia, ¿sí?, entre el mundo y aquellos que se dedican a la filosofía. De tal manera que, claro, cualquier persona que quiera acceder a esa filosofía o ese pensamiento, claro, se encuentra con una riqueza intelectual que a veces es apabullante y inaccesible. ¿Me está diciendo que se han puesto de acuerdo o en realidad tú imagínate, ¿no? Es como si ahora nosotros queremos, no sé, nos ponemos a hablar de matemáticas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, entre matemáticos tienen una jerga, ¿no? Ellos ya han cursado mucho, tienen una jerga. Y tú, que a lo mejor te apasionan las matemáticas, pero no tienes todavía un conocimiento matemático, te pones a hablar entre matemáticos y no te enteras de nada, de nada. Te tienen que hacer un acceso a la matemática, ¿no? Te tienen que empezar acercando todo eso que saben, en realidad más que él se acerque a ti, ¿no? A esos matemáticos que ya saben mucho, son ellos los que se tienen que acercar para hacerle accesible, ¿sí?, todo aquello que es el conocimiento profundo que llevan de años, ¿no? Entonces creo que en un momento dado esa comunicación o ese acercamiento se ha perdido, ¿sí? Y a veces para acercarte a la gente también te tienes que acercar en un lenguaje accesible, porque a veces la complejidad del lenguaje no quiere decir que las ideas se entiendan mejor, ¿sí? Claro. Es decir, a veces en vez de utilizar palabras muy complejas, y bueno, utilicemos palabras más sencillas para que nos podamos entender y desde ahí podemos acceder a ideas más complejas, como todo en la vida, porque todo forma parte de esa formación del ser humano, ¿sí? Todos necesitamos una formación de nuestra mente, una formación de nuestro carácter, una formación de nuestras propias ideas, complementar a nuestras propias ideas. En nuestra escuela de filosofía, en Nueva Acrópolis, todos seguimos estudiando, todos seguimos formándonos. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico es amplísimo. Probablemente si nos ponemos, bueno, ¿y en qué te centras? No sé, es decir, a lo mejor es que hay un tema que te da para toda una vida, ¿sí? Pero es que no se trata únicamente de centrarte en ese tema, ¿no? Lo que se trata muchas veces es cómo eso puede transformar mi vida, cómo eso puede transformarme a mí mismo, cómo eso me puede ayudar a verte a ti, a ver a los que están detrás de las cámaras, a verlos de otra manera, no solamente eso que en un principio veo, ¿no? Un muchacho bien plantado, buena gente, simpático. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué le inquieta? ¿No? Porque probablemente las inquietudes sean las mismas que las mías. ¿Qué compartimos? ¿Sí? ¿Cómo vemos las cosas? Entonces creo que en todo eso cada uno se puede encerrar en su mundo, ¿no? O podemos compartir el mundo. Cada uno se puede encerrar en su visión de la vida o podemos compartir la vida. Yo creo que es mucho más interesante compartir la vida. Yo creo que es mucho más interesante que todos podamos convivir con determinadas ideas. Y creo que eso es lo que trata de hacer la filosofía o ha tratado de hacer la filosofía siempre. Yo me imagino, ya te digo, a un Zenón de Citio, ¿no? ¿Sabría de filosofía? Creo que bastante. Pero sin embargo, ¿cómo se pondría en contacto con sus primeros discípulos de la escuela estoica? Pues tendría que empezar por cuestiones muy sencillas. O me imagino también a un Plotino cuando le habían hablado de un señor, un tal Amonio Sacas, que daba unas clases magníficas de Platón en Alejandría. ¿Qué impronta o de qué manera no se acercaría a Amonio Sacas? ¿No acercaría el pensamiento platónico a aquellos que le escuchaban, que el propio Plotino, cuando lo escuchó por primera vez, dijo: ese es mi maestro? Lo dejó impresionado, impresionado. Entonces, todas esas cosas, lo que te das cuenta es, un poco acercándonos a
un poco más. He tenido que dar un rodeo muy grande para acercarme. Sí, no, pero está muy bien, está muy bien. Si te vamos ganando también en conocimiento histórico. Pero es sobre todo por ver que a veces el alejamiento se produce porque cada uno se refugia en su mundo, ¿sí? Y claro, dice, mientras tú y yo no entendemos al resto, y creo que eso no forma parte realmente de la convivencia, ¿no? Sino que también se tiene que provocar un acercamiento de aquellos que tienen un conocimiento de años, un conocimiento profundo, se tiene que provocar esa cercanía a aquellos que por su vida o por determinadas circunstancias no han tenido esa oportunidad a lo mejor de estudiar durante tanto tiempo, ¿no? O dedicar parte de su vida a ese estudio. Pero el hecho, creo que eso forma parte también de la transmisión filosófica, ¿no? ¿Para qué uno quiere el conocimiento si no es para compartirlo? ¿Lo quieres para ti? ¿Por qué? Creo que todo aquello que uno va descubriendo está precisamente para compartirlo. Creo que un ejemplo reciente, a mí me encantaba lo que contaban de este filósofo italiano que murió hace muy poco, de Nunzio Ordine, ¿no? ¿Qué clase nos daría Nunzio Ordine, que fue famoso en su universidad porque iban de otras facultades a escuchar sus clases de filosofía? En realidad probablemente no era filosofía simplemente, era una transmisión filosófica humana. Algo que a los jóvenes de esa universidad decía, tienes que venir a esta clase, aunque no estudio filosofía, da igual. Lo que nos aporta este hombre es algo magnífico. Y creo que esa también es la misma intención de Acrópolis. En realidad, en nuestra difusión de la filosofía es por una necesidad de compartir y por una necesidad también creo que tiene el mundo de una mirada un tanto más filosófica, cercana, no intelectual, sino vital, de eso que llamamos la filosofía. Que la filosofía no es algo que únicamente se circunscribe a lo académico. Lo académico, bendito sea. O sea, todo la recopilación de textos, todo lo que ahora mismo podemos tener, ¿no? En lo que antes hemos dicho en esta biblioteca, es gracias al esfuerzo de muchos y muchos académicos que han dedicado su vida a eso. Fantástico. Pero no solamente se quedaron los libros para engalanar las bibliotecas, o ahora mismo, más que las bibliotecas, podemos decir, engalanar las páginas web llenas de cosas, o llenos de links, ¿no? Que te lleva a libros en EPUB, en MOD, o en PDF, o lo que sea. Eso precisamente está para que pase al corazón humano y que desde el corazón humano podamos darle vida a ese conocimiento, ¿sí? Un ejemplo de eso. Dice, ¿cómo puede hacer eso? Y mira, a mí eso me lo enseñó un músico, muy amigo mío. Me decía, ¿ves? Cuando me enseñaba una partitura, dice, ¿ves? La música está ahí escrita. Está esperando a alguien que la saque, que le dé vida, ¿no? Entonces creo que eso que tenemos codificado a veces en nuestros libros está también esperando a que alguien le dé vida, ¿sí? Que cuando nos hablan de la virtud, alguien sea virtuoso. Que cuando nos hablen del conocimiento, cuando nos hablan de, no sé, cuando el mismo Platón, ¿no? Nos hablaba del mito de la caverna, ¿sí? Que cada uno vea cómo ese mito forma parte de su vida. De cómo lo que él trataba de explicar a través de ese mito, que es de una riqueza brutal, pero podemos enfocarlo desde el punto de vista del conocimiento, hasta qué punto, ¿sí? Yo estoy preso de la sombra o realmente estoy en búsqueda de una salida de la caverna. Sí, todo eso, que en un principio puede ser algo alegórico, pero cuando forma parte del corazón humano, de la vida humana, uno empieza a ver las cosas de otra manera, puedes vivir de otra manera, puedes verte, observarte de otra manera. ¿Qué beneficios puede traer la vivencia filosófica en todo el mundo, en el mundo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la filosofía en el mundo? O sea, ¿cómo uno puede mejorar en nuestras relaciones? ¿Cómo puede mejorar en general? ¿Qué impacto tendría, a lo mejor, si la filosofía estuviera más presente en la vida de todo el mundo? Una buena pregunta. La verdad es que
yo creo que en la medida en que uno va... cuando uno va viviendo la filosofía, cuando uno imprime un enfoque filosófico a su vida, la verdad es que te das cuenta de los elementos benéficos que eso te aporta, ¿sí? Y creo que en el momento en el que uno se da cuenta de los beneficios que le aporta, quiere compartirlo con los demás, ¿no? O le encantaría que mucha más gente con la que poder compartir esas vivencias que tiene a través de ese conocimiento del que hablábamos y cómo eso se transforma en sabiduría. Esto podemos hacer un paralelismo con ahora algo que que es bastante más popular, que es el deporte, ¿no? El deporte en soledad es como algo que no tiene mucha sustancia. Si es compartido, mucho mejor, ¿no? Si uno puede compartir una actividad física con mucha más gente, no solamente es mucho más divertido, sino que además es más enriquecedor. Bueno, pues yo creo que con la filosofía nos pasa igual, pero además se produce un salto de nivel. Porque creo que con la filosofía no solamente se comparten ideas, sino que también se comparten aspiraciones, se comparten sueños, se comparten ilusiones, se comparten, como te diría, no solamente elementos concretos, sino también elementos mucho más sutiles, mucho más que tienen que ver con la profundidad del ser humano, ¿no? Y esas cosas también las necesitamos muchísimo, muchísimo. Porque si no, pareciera que muchas de esas cosas que uno piensa en soledad, solo las piensa uno mismo, ¿no? Si parece que son cosas como que las tengo yo diciendo, no estaré loco, ¿no? Y además después te puede sorprender un día con alguien y dice, oye, pues yo pienso lo mismo que tú, no me digas, ¿no? Y entonces en ese compartir a veces se produce que uno se enriquece. Si además a eso le damos no cualquier idea, no cualquier pensamiento, sino un pensamiento que tiene una dirección y un propósito, ¿sí? Creo que eso también nos enriquece y nos enaltece. Y de hecho creo que a la vida, a nuestra propia vida, le da otra perspectiva, le da otra realidad, ¿sí? Y eso es muy importante, tremendamente importante. Creo que eso es lo que necesitamos. Eso es lo que llamamos, creo que, una visión un poco más trascendente de la vida, ¿sí? Una visión un poco más trascendente de todo aquello que nos rodea y, por lo tanto, de nosotros mismos. Antes nos hablabas de la importancia que tiene la filosofía como nos ayuda a vivir el presente. Y la filosofía, ¿hacia dónde apunta? Es decir, ¿vive el presente solamente o también es importante la mirada al pasado o al futuro? ¿O las dos? Voy a utilizar una palabra que no es ninguna de las tres, que es atemporal, fuera del tiempo. Creo que eso es una de las características del pensamiento de vanguardia, de la filosofía de vanguardia. Y a veces esa vanguardia no es lo novedoso, sino aquello que es permanente, sino aquello que ha traspasado la barrera del tiempo. Aquí nos podemos ir tanto al pensamiento de Oriente como al de Occidente, ¿sí? Cuando uno se pone en contacto con determinadas ideas filosóficas de Oriente, por ejemplo, hablamos de la idea del Maya, hablamos de la idea del Dharma, del Karma, no estamos hablando de una idea sujeta al pasado, al presente o al futuro. Estamos hablando de una idea que está fuera del tiempo. Estamos hablando de una idea que se transmite al ser humano independientemente del tiempo en el que viva. Cuando Platón también nos hablaba del alma, nos habla del alma en Platón, ¿no? No está hablando del alma del hombre griego o del hombre, no, está hablando del alma en el ser humano, ¿sí? Cuando habla de esa alma irascible, concupiscible, ¿sí? De esa alma racional, cuando habla de todo eso, cuando está exponiendo todo eso en su diálogo, no está hablando exactamente para el hombre de su momento, está hablando para el ser humano fuera del tiempo, ¿sí? Por eso han logrado
¿sí?, muchas de esas ideas pasar las barreras del tiempo, porque están fuera del pasado, del presente y del futuro. Estamos hablando de una idea que se construye o se reaviva cada vez que un ser humano se acerca a ella, ¿sí?, y trata de ponerse en contacto con ella. Por lo tanto, no podemos hablar de qué es mejor, la filosofía clásica, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Da igual. Da igual porque muchos de ellos en realidad se han basado o han tratado de actualizar ese mensaje que es atemporal, ¿sí?, porque habla fundamentalmente del ser humano en su propia naturaleza, ¿sí?, del ser humano en su propia esencia. Esto, ¿sí?, esto es un ropaje, es una circunstancia, incluso en los medios técnicos de cómo nos estamos comunicando, es una circunstancia del momento, ¿sí? Ahora tenemos la oportunidad de llegar a mucha más gente, ¿sí?, pero esto tal vez lo podríamos hacer en una de las plazas de nuestra ciudad, ¿sí?, poder mantener esta conversación, tú y yo, y a lo mejor tener a gente que le apetece escuchar esta conversación, compartir estas reflexiones o incluso también que ellos nos dijeran cuál es su perspectiva de las cosas. Pero la gran idea de la filosofía no es del pasado, del presente o del futuro. Nos ayuda a mirar al ser humano fuera del tiempo. Y eso creo que también nos reconcilia, ¿sí?, con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Interesante. Porque nosotros, o sea, cuando aquí el que habla Jesús, ¿no? Jesús el joven, Jesús el actual o el que va a ser Jesús. Hay algo de Jesús que está presente a lo largo del tiempo. Hay ilusiones que están más vivas que cuando era joven, ¿sí? Hay aspiraciones que están más vivas que cuando era joven. Pero yo no me siento exactamente un hombre de mediana edad, ¿no? Yo acabo de cumplir 49 años. No me siento exactamente así. Tampoco me siento un joven. Tampoco me siento mayor. Entonces, ¿cómo te sientes? Me siento un ser humano que vive. Alguien que trata de ser más consciente de sí mismo. Nada más y nada menos. Creo que esto es un propósito. Creo que esto es una ventaja. Y tal vez en eso, ¿sí?, tal vez a veces la filosofía creo que también nos invita a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando lees me estoy acordando de un filósofo que me encanta, un filósofo hindú del siglo XIX, navegó entre el XIX y el XX, más del XX, que cuando lo lees sientes una comunión con ese ser humano, ¿no? Ese escrito a lo mejor lo estaba escribiendo en los años 50, años 40. Pero no está hablando de él, que a lo mejor tenía ese... No, está hablando de toda su experiencia vital. Y ahí hay una comunión, ¿sí?, con ese autor en concreto, que te hace traspasar las barreras del tiempo. ¿Me está hablando a mí? Probablemente. Está hablando a todo ser humano que se acerque a ese pensamiento. Y en realidad te está hablando a ese ser humano porque te está hablando de sí mismo. Te está hablando desde lo profundo. Está tratando de llegar a lo profundo que hay en ti, el profundo que hay en cada ser humano. Y creo que cuando uno se da cuenta que puede entender, comprender, sentir cercano a alguien, en este caso a lo mejor han pasado 50 años, que no es poco, ¿no? O puedes comprender a alguien de hace 2000 años o más. Dices tú, ¿qué pasa aquí? Es decir, no hay mucha diferencia. Puedo convivir con eso. Y si yo puedo convivir con alguien que ha escrito esto, ¿no puedo convivir contigo? ¿No puedo compartir una idea contigo? ¿No podemos mirar en una misma dirección hacia una idea que es superior a nosotros mismos, ¿sí? Que es superior incluso a mi comprensión del mundo y de la realidad? Pero no podemos mirar en esa misma dirección. No podemos mirar en esa dirección que los griegos llamaban el tipos o el arquetipos. El arquetipo. No podemos mirar a un ideal
que nos señala algo, ¿sí? Algo que trata de hacer mejor al ser humano. Cuando la filosofía no habla de la nobleza, ¿sí? Cuando la filosofía no habla del honor, palabra en desuso, cuando la filosofía no habla de la virtud, no habla de la justicia, de la fortaleza, de la templanza, ¿sí? Cuando no hablan de todas esas cosas, no te están invitando a que mires en una dirección, ¿sí? No podríamos mirar juntos en esa dirección y tratar de caminar o tratar de hacer lo mejor posible en nuestro mundo para ser un poco más justo, un poco más sabio, un poco más fuerte, un poco más valeroso, un poco más virtuoso. Esa yo creo que es una gran invitación que se sale del tiempo. Es decir, que la verdad en sí no cambia nunca a lo largo de los años, lo que en el fondo va cambiando es la forma de expresarla. Es decir, que la verdad siempre es la misma. Bueno, eso es una afirmación interesante. Lo que podemos decir... No sé, porque por lo que nos vas contando, en el fondo, la idea de filosofía, por ejemplo, que ahora tenemos esta palabra que se usa en Occidente, pero que en otras culturas hubo también filosofía, que no es algo propiamente de Occidente. Y cuando hacía referencia a este autor hindú, en el fondo está hablando a aspectos atemporales, ¿no? Como hablabas antes. Siendo la filosofía temporal, habla a aspectos del ser humano que nunca cambian, o que son comunes a lo largo de la historia, que no cambian con el tiempo. La pregunta es, o la gran pregunta es que, dado que somos seres subjetivos, ¿cómo nos acercamos a esa verdad objetiva, a esa verdad que no cambia? Porque siempre lo vemos desde nuestra perspectiva, y aquí ya voy enlazando también con el título, cómo nosotros nos vamos saliendo de esa subjetividad, ¿no? Porque es clara, que yo tengo una forma de ver las cosas y tú tienes tu forma de ver, pero cómo nos acercamos a esa verdad objetiva. Aquí tenemos que partir de una priori, ¿sí? Porque ahora podemos encontrarnos incluso mensajes un tanto, para mí, extraños, ¿no? Extraños como decir, cada uno se construye su propia realidad, ¿no? Y entonces como que cada ser humano vive una realidad distinta, completamente subjetiva, como tú dices, que para él es objetivo. Entonces, bueno, creo que a veces somos demasiado egocéntricos y queremos construir todo desde nuestro yo, ¿no? Desde nuestro yo pequeño. Creo que toda la filosofía siempre nos ha invitado a tener en cuenta una cosa, ¿no? Dice, existe una realidad o existe una verdad. Pasa que nosotros queremos el absoluto, ¿no? Y si hay algo que nos enseña el mundo y nos enseña la vida, es que no existen absolutos. Existen cosas que se acercan tremendamente a la verdad, pero no existe el absoluto. O sea, eso es como... queremos un determinismo, ¿sí?, a ultranza, cuando la vida misma nos demuestra que lo que existe es un fluir continuo de las cosas, que existen cosas que son verdad hoy, pero que mañana, aunque siguen ese hilo de la verdad, pueden cambiar y no pierden un ápice de la verdad, ¿no? Es como decir, ¿quién es más verdadero? ¿El Jesús que era joven, el Jesús que es maduro o el Jesús que va a ser viejo? Y no es la verdad que también va viajando a lo largo del tiempo. O existe una verdad que va viajando a lo largo del tiempo y que va tratando de encontrarse a sí misma. Entonces, todo esto grande lo que nos van planteando es que existe una verdad, ¿sí? Una verdad objetiva. Evidentemente nuestra percepción es subjetiva. Pero como otros muchos filósofos señalan, el tratar de ir profundizando en el sentido de la vida te va ayudando a que esa percepción que tienes de las cosas sea cada vez un poco más objetiva y menos subjetiva. Para esto voy a utilizar un ejemplo, ¿sí?, que es lo que creo que a mí me inspiró cuando planeábamos el título de la conferencia, de eso de otra perspectiva, misma realidad. A mí me surgía un ejemplo de cómo en realidad una idea puede cambiar
tu percepción de la realidad, ¿sí? Pues la realidad es una, otra cosa es cómo la percibo, ¿no? Entonces yo utilizaba el siguiente ejemplo. Si yo parto de que no sé nada, ¿sí? No sé nada, no tengo una idea del mundo, ni del sol, ni del sistema solar, yo no sé nada, ¿sí? Y a mí me dicen, oye, Jesús, ¿qué es lo que se mueve? ¿El sol o la tierra? ¿No? Entonces, si yo salgo de mi casa y miro, lo que me voy a ver es que el sol hace un arco todos los días. Es el que se mueve, claro. O sea, se mueve el sol, ¿no? Y yo a ese que me pregunta digo, oye, yo miro, observo y resulta que aquí lo que se mueve es el sol. Yo no siento que la tierra se mueva, ¿verdad? ¿Estaría en una posición errónea? No, porque es lo que me dicta en mi sentido. Pero resulta que después me viene alguien y me dice, pero bueno, ahora vamos a contemplar eso que tú percibes, es verdad, ¿sí? No podemos negarlo. Pero vamos a verlo de otra manera. Si resulta que ese sol está fijo y es la Tierra la que está en rotación, vas a tener la misma percepción, pero resulta que lo que tú percibes es la ilusión del movimiento de la Tierra, ¿no? Es decir, lo que tú percibes es una ilusión, en realidad es la Tierra la que se mueve y para ti, como estás quieto y estás sujeto a unas cuestiones de velocidad, la gravedad y todo eso, resulta que como tú estás sujeto, pues tú lo que percibes es el movimiento de la Tierra, no el movimiento del Sol. Claro, dice, oye, es otro modo de ver las cosas. Y eso no hace que mi percepción subjetiva sea falsa, sino que la completa, ¿no? Y entonces también puedes ver cómo determinados movimientos de la vida lo que me provocan es una ilusión, pero no es la realidad, ¿sí? Pero la realidad podemos completarla, podemos aumentarla, y esa idea, ¿sí? Pues resulta que me ha cambiado por completo mi percepción de la realidad, porque yo sigo saliendo al sol por la mañana y veo al sol que se mueve, ¿sí? Pero digo, ojo, que no es el sol lo que se mueve, soy yo el que se está moviendo, ¿sí? Es como si en un momento dado tienes que salirte un poco de ti mismo, claro, para darte cuenta de la realidad. Salir de tu propia percepción. Es decir, claro. Mi percepción en la realidad, no, vale. Tu percepción no es falsa, no seamos necios, pero no es completa. Es una percepción de la realidad incompleta, ¿sí? Eso que estamos hablando de algo tan sencillo lo utilizamos como ejemplo y por analogía, ¿sí? Podemos llevarlo a muchos ámbitos de la vida, ¿sí? A muchos ámbitos, pues, sí, de cómo cuando hablamos del sentido de la vida, cuando hablamos de determinada idea filosófica, como el tema de la virtud, como el tema del alma. O sea, tenemos que salir de nosotros mismos, ¿sí? Y contemplarlo desde otros muchos aspectos, desde otros muchos ángulos. Y necesitamos para eso enriquecer y profundizar en nuestro pensamiento, enriquecer y profundizar nuestra idea para completar, ¿sí? Nuestra percepción del mundo, de nosotros mismos y de las cosas. Por eso, una idea puede cambiar mi percepción de la vida. Fíjate, esa idea que hablamos de la rotación y que además todo eso está dentro del sistema heliocéntrico, que existe un centro que es el Sol, después ahora nosotros sabemos que las órbitas son elípticas, fantástico. Todo esto eran ideas que se conocían en el siglo III a.C., ¿sí? En la Edad Media se olvidó. Y durante mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana. Bueno, ¿sí? O sea, esa idea se olvidó. Por lo tanto, condicionó nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra percepción del mundo. Hasta que después, otra vez se pone en liza, no aparece Copérnico, Galileo, y otra vez nos pone, oye, no, que todos estos siglos que hemos estado, ¿no? Con que la Tierra era plana, que no, que es redonda, que giramos en torno al Sol y tal, hombre, y volvemos a retomar esa idea,
volvemos a retomar esa idea que nos hace cambiar nuestra percepción de las cosas. Por eso es tan importante volver a traer la filosofía a nuestra vida. Por eso hablamos al principio de esa filosofía mundana. Necesitamos de ideas que nos otorgan esa profundidad para completar, ¿sí?, nuestra percepción de las cosas. No sé, ahora... A mí, una de las cosas que pienso que de lo que estás hablando, que vendría muy bien tenerlo en cuenta hoy en día, es cómo cada vez más nos polarizamos sobre los diferentes temas que van surgiendo, ¿no? O somos a favor o somos en contra, y nunca hay una tercera opción de decir, habrá algo bueno y algo válido. Me ha venido a esa cabeza porque hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es constantemente como que nos afiliamos a una postura, a una posición, y esa dificultad de ver con más perspectiva, ver el problema desde lejos. No sé, comenten un poco porque creo que es algo fundamental. De hecho, probablemente esta actitud de la que estamos hablando es contraria a la polarización, ¿sí? De hecho, el problema de la polarización, piensa que ahora eso nos ha llevado a foros, nos lleva a debates, nos lleva a un montón de... O sea, creo que es un tema que está preocupando realmente. El problema de todo esto es cuando el ser humano no se da cuenta de dos cosas. Primero, que toma decisiones en base a lo que siente, por lo tanto, los sentimientos, si hay algo que tiene es que son profundamente irracionales, si no hay una razón detrás. Y también el problema está en cuando, ahora con todas las nuevas tecnologías que tenemos, el problema es que eso es algo que ya se sabe y se ha comentado mucho, pero curiosamente uno mismo no se da cuenta, es cuando refuerza su sesgo de pensamiento. Es decir, en el momento en el cual uno se pone a buscar determinadas cosas, ya sabemos que los motores de búsqueda, y ahora con la IA y con todo lo que hay detrás de esos grandes buscadores, pues lo que existe es ofrecerte lo que te interesa. Por lo tanto, existe lo que se llama el refuerzo positivo, ¿no? Entonces te crees que todo lo que el mundo piensa, ¿sí?, es lo que tú piensas. Y cuando te encuentras a alguien que opina distinto, pues dices, tú es que no estás. No estás dentro. Claro, no porque te encierran en una caja. Claro. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible porque al final lo que te das cuenta es que los polos tienen comportamientos muy parecidos. Y sobre todo, lo que es terrible es que los polos son excluyentes. Si cualquier idea, y eso creo que es lo realmente preocupante, especialmente yo creo que estos últimos 10 años, lo que hemos visto que esa polarización, además lo que nos lleva es un empobrecimiento del pensamiento, ¿sí? Y además de ese empobrecimiento del pensamiento, lo que nos lleva es que el que está en esa postura, lo que tienes es un decálogo de ideas. Entonces, si alguien se acerca, o las asume todas, o estás del otro lado. Y eso me parece algo terrible, porque es decirle a alguien, o ves el mundo como yo lo veo, o no formas parte de mi mundo. Y es curioso que ese tipo de mentalidad todavía se persista en el siglo XXI, cuando es un momento donde nos sentimos cada vez más libres, de libre pensamiento, de la libre expresión. Es decir, de hecho, algo que nos ha costado muchísimo a nuestros abuelos lograr esa libertad de expresión, y ahora se ha camuflado, pero sigue persistiendo esa opresión con el pensamiento de los demás. Sí, de hecho, creo que una de las cosas que se dan, dice, tú eres libre de pensar dentro de estos parámetros. Sí. Perdón usted. Es decir, creo que no es precisamente, ¿no?, la libertad de pensamiento. Creo que todo también se tiene que hacer dentro de un orden, ¿no?
A mí me encantan los diálogos de Platón cuando Platón, criado por Sócrates, llega a cuestiones que van en contra, ¿no? O llegan a resoluciones que van en contra de la moral. Entonces el propio Sócrates o el propio Platón dice, bueno, esto va contra la moral más elemental, por lo tanto no hemos equivocado en el razonamiento. Creo que es importante darse cuenta de cuando alguien se equivoca. No hay problema. Si mi pensamiento, todo pensamiento es bueno, no, el ser humano yerra. Y es bueno que en ese error uno libremente salga del error. El problema, si te das cuenta en las polarizaciones, ninguno comete errores. Ninguno reconoce sus errores. Nadie comete errores. Cada polo es perfecto en su polo. Sí. Y además, ¿pero qué pasa? Que cada vez son más excluyentes. De hecho, dentro del polo, cuando te vas a un polo, a ese opuesto, ¿no? O esos dos polos que se enfrentan, dentro de esos mismos se producen más divisiones. Porque están los que son tal y los de segundilla, ¿no? Es que es la radicalización, ¿no? Entonces, claro, todo eso cada vez es lo que llamamos todos estos fenómenos de los populismos, los separatismos, ¿no? Cada vez son elementos más excluyentes. La filosofía, en ese aspecto, o el espíritu filosófico es totalmente contrario. Totalmente contrario. O sea, la filosofía lo que trata es de establecer un criterio. A mí lo que me encanta del pensamiento filosófico, la palabra criterio, una palabra griega, que lo que trata es de que tú encuentres los elementos que te ayuden a dilucidar aquello que es correcto o no. Un criterio no es algo férreo, sino que es como algo que te ayuda a ir descubriendo dónde está el error y dónde está la verdad, ¿no? O aquello que se aproxima más a la verdad. Y creo que en ese aspecto, ¿sí? Ahí en esa libertad está el punto medio, ¿no? Que yo creo que son una de las grandes aportaciones de la filosofía, que en el justo medio se encuentra siempre la verdad, en un equilibrio. A mí me encantará esa anécdota del Buda, ¿no? De que cuenta de que el Buda en una de sus meditaciones ve a un padre con su hija que está enseñándole a tocar el sitar, ¿no? Ese instrumento hindú, y entonces la niña tocando, ¡pam!, se le rompe una cuerda. Y entonces le dice el padre, ¿has visto, hija mía? Si demasiado blando, si está demasiado floja la cuerda, no suena. Si es demasiado tensa, se parte. El justo medio es lo que va a dar el sonido adecuado al sitar. Entonces yo creo que eso también es lo que nos ayuda a darnos cuenta si nuestro pensamiento está siendo extremista o por el contrario está tratando de llegar a ese punto medio. Porque ahora mismo, como tú muy bien señalabas, Cristóbal, llegamos y dice, o eres de aquí o eres de allá. Dice, bueno, y entre medio, ¿no? Es como había un chiste que me encanta, que se ven los partidarios de la A y los partidarios de la Z. Y hay dos seres, y hay dos personas en medio con todo el vocabulario, ¿no? O sea, con todas las palabras del abecedario ahí, y dice, ¿y qué hacemos con todas estas? Con ¿no? Demás. ¿Por qué? Es que hay mucho más en medio. Hay mucho más que nos puede ayudar a dilucidar y lo que es más importante, a convivir, ¿no? Y a no excluir, sino a incluir. Sí, porque muchas veces, aquellas personas que hablan de lo inclusivo excluyen si no participan de su idea. ¿Sí? Y entonces lo que estamos viendo es un extremismo. Sí. Entonces, en todas esas cosas te das cuenta de que lo que existen, por eso también te digo que hay veces que hay ideas y hay también sentimientos, porque se hacen juicios de valor muy rápido, ¿no? Se posiciona a la gente muy rápido, porque todo el mundo se siente en el derecho de juzgar y además se siente como bien, ¿no? Es que este es el pensamiento soy libre de opinar de pro, ¿no? No. Las cosas no son tan fáciles.
Y cuando hablamos del ser humano, tampoco, el ser humano es riquísimo en su completud, en su gran policromatismo, ¿no?, que hay en la vida. Si no hay dos huellas dactilares iguales, si no hay dos hojas en el mundo iguales, vamos a querer que existan dos seres humanos iguales. Entonces, no seamos necios, tiene que haber algo que nos ayude a convivir. Y precisamente la profundidad del pensamiento es lo que nos ayuda a convivir. Por eso es tan necesaria la filosofía, para tener profundidad en el pensamiento y en la vida. Sí, no, de hecho, esto es otro episodio que podemos desarrollar, que sería el saber pensar y la opinión, porque da mucho de sí. Además, hoy en día que ya tenemos las redes sociales, ya tenemos otro podcast. Ya tenemos otro podcast. Sí, de hecho lo vamos a apuntar bien porque es un tema que da muchísimo de sí. Antes has hablado del error y con esto ya vamos a ir cerrando. Porque vivimos una sociedad donde el éxito está muy señalado. Es decir, como que el fracaso es un gran monstruo del cual no podemos ni acercarnos, porque es como si casi lo igualamos a la muerte. Es decir, un fracaso es algo que nos derrumba. Y sin embargo, en otros momentos, incluso en otras culturas, el fracaso está incluso más valorado, es decir, como ese fondo de experiencia. ¿En qué sentido la visión filosófica con respecto al error, cuál sería? Yo creo que es un tema importante porque hay mucho, sobre todo hoy en día los jóvenes sufren muchísimo por eso, sobre ese miedo a convivir con el error, con el fracaso. Magnífico. Mira, esa idea me parece hermosa. Claro, es que también hemos cargado las palabras de un sentido, ¿no? Hablamos del fracaso, ¿no? El fracaso, cuando uno escucha la palabra fracaso, además es que siente como si te viniera una avalancha, sí, ¿no? Algo, una losa que te va a chafar para el resto de tu vida. Y de ahí no vas a salir jamás. Y además, por ese camino, olvídate, ¿no? Nunca más. Ni lo intentes, ¿no? Ni lo intentes, ¿no? Eso, si te das cuenta, también es fruto de la polarización. Hemos establecido un marco de qué es el éxito. Y además yo me pregunto también qué es el éxito. O sea, si a veces nos preguntamos qué es el fracaso, si es lo contrario del éxito, preguntémonos qué es el éxito, ¿no? Hemos conseguido aquello que, para empezar, el éxito, para tener éxito en la vida, creo que uno también tiene que saber qué espera de la vida, ¿no? Aparte de... ¿Qué quieres, no? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres conseguir? No solamente en lo fáctico, en qué ser humano te quieres convertir, ¿sí? Interesante. Porque yo creo que eso forma parte del gran punto de partida. Porque si un ser humano focaliza el éxito en el trabajo, eso también nos hablaba... creo que el Buda también nos hablaba de que el dolor que muchas veces sufrimos los seres humanos, la filosofía budista es fina. Decía que el problema estaba en dónde poníamos el foco de la vida. Entonces, claro, si para mí el éxito es tener una casa impresionante, un trabajo magnífico, un coche estupendo y una familia, en el momento en el que consiga eso, ya, llegado a ese éxito, se acabó la vida. ¿Qué hay más, ¿no? Creo que muchas veces también, fruto de la sociedad en la que hemos nacido, hemos puesto el éxito en el bienestar. Y si hay algo que nos ha demostrado estos últimos años, 20, 30 años, donde se vieron 40 años, yo soy hijo de los 80, ¿no? Yo nací en 75. Pero donde me crío en los 80, y es cuando a mí ya desde chiquitito pues empiezo a escuchar eso del bienestar, el bienestar. Entonces cuando ves a dónde nos ha llevado el bienestar, algunos filósofos contemporáneos dicen eso es lo peor que ha podido pasar. Porque resulta que hemos puesto el bienestar en las cosas y no lo hemos puesto en el ser humano. Es decir, no nos hemos dado cuenta que de pan no solamente vive el hombre.
Hay cosas que evidentemente necesitamos cubrir unas necesidades, pero cubiertas esas necesidades, ¿cuál es la aspiración real del ser humano? ¿Dónde está ese foco o ese ideal que es el ser humano? Ahí está la gran clave. Y eso es lo que nadie nos sabe responder, porque una vez que ya tienes tu casa, tu coche, y a lo mejor no quieres más. O sea, no quieres una casa más grande, un coche más grande, o no lo quieres, ¿no? Sí. O sea, una vez que llega a eso, dices, yo con esto voy, vale, ¿y ahora qué? ¿A esperar a la muerte? ¿A esperar a que se agote la vida? ¿O la vida me puede aportar otras muchas más cosas? Lo que pasa es que no las he cultivado. Tengo que cultivarlas, tengo que ir a por ellas, tengo que ver dónde están. ¿Sí? Y eso es importantísimo. Sí, de hecho ahora que un tema que está muy en boga, lo de la salud mental, ¿no? Yo creo que viene a demostrar también esa gran ausencia de los cuidados reales, ¿no? Un poco de lo que nos está hablando. Una vez que ya hemos cubierto muchas necesidades fácticas, y el hombre sigue manifestando una carencia, una falta. Y me parece muy curioso que ahora se hable tanto de la salud mental como que hay algo que todavía no estamos trabajando, hay algo que todavía no estamos cubriendo. Yo creo que... Sí, perdona. No. Yo voy a soltar la última pregunta, sé que sí, pero di. No, yo creo que es que eso también cuando... ya desde la introducción que damos a nuestro curso de filosofía, pero es que cualquier persona, es decir, cójanse cualquier libro de filosofía y verán cómo habla del ser humano no solamente de un punto de vista físico. Hay otro aspecto metafísico en el ser humano. Metafísico quiere decir que va más allá de lo físico. Dentro del ser humano hay una realidad emocional que no es física, hay una realidad mental que no es física, ¿sí? Hay una realidad espiritual que no es física. Todo eso no lo hemos tocado. No le hemos dedicado ningún tiempo. No hemos dedicado tanto tiempo a lo concreto que se nos ha olvidado darle vuelo a otras partes de nosotros mismos que la necesitamos. Y cuando eso no se le da, el hombre puede entrar en esas enfermedades tan complejas de definir que no se curan con fármacos simplemente, ¿sí? Que son las enfermedades, antes llamaban las enfermedades del alma, que son las enfermedades de la mente y las enfermedades de la psique. Entonces todo eso la necesitamos y por eso preocupa, porque cuando existe una falta de salud mental, quiere decir que hay un desconcierto mental. Cuando hay una falta de salud en lo psicológico, es que hay un desconcierto en lo psicológico. Uno exactamente no sabe qué piensa ni qué siente, porque siente 1000 cosas a la vez y piensa 1000 cosas a la vez. Entonces, ¿quién nos ha ayudado a educar nuestra mente y nuestra psique? ¿Sí? Ahí tenemos... Pero eso es un gran papel y es un trabajo individual. No solamente esperemos pues que venga alguien, ¿no?, y me dé la varita mágica atrás, ¿no? No. Si lees a los filósofos te darás cuenta que eso es un trabajo de fondo. Es un trabajo de fondo. Cualquier filósofo, de Oriente o de Occidente, siempre nos vamos a encontrar ese trabajo de fondo, ¿no? A mí me encanta cómo la filosofía hindú hablaba de que cada uno tiene su campo de batalla. Eso le llamaban el Kurukshetra, ¿no? Cada uno tiene su campo de acción, donde tiene que limar sus propias perezas, donde tiene que trabajarse a sí mismo, saber darse forma, ¿sí? Y eso es muy importante. De hecho, probablemente eso nos dé una salud en otros aspectos más sutiles, por así decirlo, de lo que tenemos ahora. Pues para terminar, dado que la realidad... Sí, yo creo, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero... Yo tampoco. Yo creo, no sé si una hora... Yo tampoco. Pero una vez que la realidad va a seguir siendo la misma y que hay cosas que no las podemos cambiar, que no depende de nosotros,
y un poco por eso también nos inspirábamos en el título, ¿no? Otra perspectiva. ¿Qué nos recomiendas para cambiar de perspectiva, para cambiar la óptica? Es decir, ¿cómo nos acercamos nosotros a la filosofía para que ésta nos ayude a cambiar la perspectiva de la misma realidad, que es la que tenemos? Yo creo que hay un aspecto fundamental, y es que cada uno perciba esa necesidad. ¿Sí? Porque creo que un ser humano no va a cambiar si no percibe la necesidad de que necesita cambiar algo dentro de sí. Fíjate, es el primer movimiento libre. No se le puede imponer a alguien nada de tiene que leer usted filosofía. No tiene sentido. Si no tiene la necesidad de buscar, no va a aparecer. Ahora, si tiene la necesidad de buscar, si uno ha reconocido dentro de sí a ese filósofo del que hablamos, aquel que se pregunta un poco más, ¿no? Decir, pero hay algo más, ¿no? Hay algo que se me está escapando. Pues entonces, acérquese a una conferencia. Nuestra escuela de filosofía precisamente está para eso. O, ya le digo, o sea, muchas veces las bibliotecas están llenas, pero uno a veces en soledad es que necesita compartir. Es que necesitamos compartir las ideas. Acrópolis es una escuela de filosofía no porque proponga algo nuevo, sino que recoge toda la tradición filosófica y trata de ponerla en liza, ¿sí? Pues lo pone otra vez sobre la palestra, por eso es nuevo, por eso nos llamamos nueva, ¿no? Y Acrópolis porque tratamos de elevar el pensamiento, tratamos de llegar a algo un poco más alto de nosotros mismos, tratamos de elevarnos nada más, pensar un poquito más, un poco más alto, con un poco más de luminosidad, con un poquito más de claridad, que a veces cuando uno ve las cosas con perspectiva, ¿no? A veces cuando uno sube una montaña, ¿no? Que será la Acrópolis, ¿no? La parte alta de la ciudad, uno puede ver las cosas, anda, mira, ¿no? Es decir, puedo ver las cosas en su completura, aunque después tenga que bajar a la ciudad, pero desde arriba a veces se ven las cosas de otra manera. Por eso, mi recomendación a todo el mundo es: escoja algo que le ayude a elevarse. Recuerdo una poesía de Unamuno que decía una frase compleja. Decía, es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte, ¿no? A veces la realidad y nuestro mundo, nuestro día a día, es muy angosto. Entonces necesitamos un cierto vuelo interior, necesitamos una elevación de nuestro pensamiento para tener una visión más completa de la vida, de nosotros mismos, de nuestro mundo y, ¿por qué no?, de todos los que conformamos el mundo, que somos la humanidad. Necesitamos ver esa completura para también, creo que, hermanarse con el tiempo que nos ha tocado vivir y poder caminar con tranquilidad y con confianza. ¿Sí? Entonces, por eso, yo siempre recomendaría, si no sabe por qué libro empezar, si no sabe por qué autor comenzar, pues yo le invito a un curso de filosofía de Nueva Acrópolis, ¿no? Que aperturamos nuestro grupo, donde tratamos de dar esa pátina, ¿no? Y como tenemos un programa de estudios, pues aquí tiene campo todo el que quiera. Y si no, gracias a la vida, ahora tenemos acceso a un montón de cosas, ¿no? Sí. Y hay gente buenísima por ahí, fantástica. Pero lo bueno creo que también es con quién se comparte. No solamente vivirlo cada uno en su intimidad, sino creo que también necesitamos compartirlo, como se hizo siempre, como siempre se hizo. Somos seres humanos y los seres humanos necesitamos compartir la vida, no vivir aisladamente. Necesitamos compartirla con más gente. Por eso somos una humanidad. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Y eso. Y creo que también tenemos que relajarnos un poco. ¿Sí? A veces uno ve demasiada tensión. Todo el mundo se tiene que definir, ¿no? ¿Y para dónde? Vamos, ¿a dónde quieres ir?
O sea, no quieras decidir algo si todavía no sabes a dónde quieres ir. Si yo quiero ir, estamos en Almería, si yo quiero ir al Cabo de Gata, ¿no? Esa es mi determinación, vale, ahora veo qué camino voy a coger, ¿no? Puedo ir por mar, puedo ir por tierra, puedo ir por mar y por tierra, tengo muchas opciones, pero sé a dónde quiero ir. Pero si no sé a dónde quiero ir, ¿qué decisión estás tomando? Siempre me encantará esa frase de Epicteto, dice, ningún viento es favorable a aquel que no sabe a qué puerto se dirige. Entonces, creo que todo el mundo, eso es lo primero, ¿a qué puerto se quiere dirigir usted? ¿Sí? ¿Cuál es su puerto? No te digo el puerto definitivo, no, el puerto inmediato, ¿a dónde quieres ir? ¿Dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año? ¿Cuál es tu puerto? Entonces, si es el puerto, los vientos que va a tener, ahora tenemos, ¿cuál es el puerto que se nos ha abierto? 2025, ¿no? El siguiente puerto es diciembre de 2026, 31 de diciembre. Ya tenemos un puerto, ¿no? Tienes todo un año. ¿Qué esperas de este año? Pues si tienes todo un año, pues ya verás que todos los vientos, si eres un buen navegante, puedes coger el viento a favor y el viento en contra, porque sabes a qué puerto te diriges. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos invita a la filosofía. Magnífico, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por a este ti, rato y nada, que ya tenemos otro podcast. Tenemos ese podcast, tenemos muchas cosas de la cabeza. Y tenemos muchísimas cosas de hablar. De hecho, vamos a seguir hablando de muchas cosas más porque lo que has dicho un poco, la filosofía te abre una visión, te abre la visión de una forma muy amplia y te permite ver la vida de otra manera y por lo tanto puedes aprender de todo. Y con lo cual, eso también es un poco lo que se pretende en este podcast que estamos iniciando, es abarcar muchos de los temas siempre desde la óptica de la filosofía. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, nos vemos pronto. Ha sido un placer. Cada vez que queráis, yo estoy aquí. Si no, que vamos a explotar. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra conversación sobre filosofía y el cambio de perspectiva. No olvides suscribirte a nuestro canal y no perderte ningún episodio. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo con tus amigos para estar al día de todas las novedades. Déjanos tu comentario y sugerencias y sobre todo, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.